los estudios bíblicos? Bien, qué bueno, me encanta, porque es una de las cosas que más disfruto también, no sé si se dieron cuenta. Una de las cosas que más disfruto es dar. Entonces, les estaba comentando a las chicas que iban ingresando, acabé de comenzar la grabación. Hola a todos los que nos están viendo grabados, sale en público esto, así que no está privado como las clases, las reuniones de oración, sino que sale a público para que lo pueda ver todo YouTube si quiere. Les estaba comentando a las chicas cómo aprender narrativas paralelas bíblicas, que ya lo vamos a empezar a aprender. Me gustaría compartírselos a ustedes para que entiendan. Vamos a agarrar ejemplos, algunos salmos, algunas narrativas de los primeros 5 libros de la Biblia, y vamos a entender cómo los autores del Nuevo Testamento utilizaban el mismo estilo de escritura que se llaman narrativas paralelas o, ejemplo, estructura de esquema. ¿Cómo es la estructura de esquema? La estructura de esquema, nosotros en la escritura moderna estamos acostumbradas de que hay un inicio, una presentación de personajes, un desenvolvimiento de la historia hasta llegar al culmine de la historia. Así lo escribían en las épocas antiguas. ¿Cómo escribían? Los extremos hacían a la idea AA. Por ejemplo, el versículo que se toma... Uy, no lo tengo acá a mano. El versículo que se toma como ejemplo de esto dice: el hombre que derrame sangre será un hombre que su sangre será derramada. Su sangre será derramada, hombre, sería así, está escrito en hebreo. Entonces, la idea ABC del primer versículo después se desarrolla CBA. ¿Se entiende? Se invierte la idea. Bueno, eso se puede hacer con varios versículos, hasta como un libro entero. Por ejemplo, el libro de Levíticos. A nadie le gusta leer ese libro. ¿Quiénes han leído Levítico y todos dicen qué bodrio que es este libro? Bueno, tiene la misma estructura. Cuando vos empezás a entender esa estructura, te das cuenta que comienza con la idea A y el último versículo es la misma idea del primer versículo del libro o los primeros capítulos del libro. La idea central del libro de Levítico, que está entre capítulo 14 y 17, es todo el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ese único día donde el sumo sacerdote está a la mitad del libro. Es decir, que a los extremos, tanto el inicio como el final, son introducciones a la idea central. Lo vemos también esto en el Salmo 8, por ejemplo, que la idea central está en el medio. La idea más importante no está al final, está en el medio. Uy, dame un segundo que me acabo de acordar que no pagué acá una cosa. Dame un segundo. Me está sonando una alarma. Si me llegaba a olvidar esa alarma, íbamos a tener que cortar mi mitad de la clase. Ya está, ya la pagué. Tengo un detector acá. Yo había dejado la pava ir bien. Entonces, Salmo 8, si quieren ir buscándolo por ahí para entender, se van a dar cuenta de que hay una estructura A, una estructura B y una estructura C, que es el centro del Salmo. Y después de ese centro del Salmo, vuelve a una estructura B y a una estructura A. ¿Se entiende? A, B, C y después vuelve B, A. Entonces, si vos lees los primeros versículos como estructura A y los últimos versículos como estructura A, vas a encontrar que en los últimos como estructura A hay una extensión o una ampliación de los primeros versículos como estructura A. Después te vas a los segundos versículos, que creo que es el 3, 4 y 5 del Salmo 8, no lo tengo acá en visual, y eso me gustaría enseñarles eso. Yo sé que es muy profundo, pero al mismo tiempo, yo sé que si ustedes tienen esas herramientas, van a abordar la Biblia diferente. Acá lo tengo, no esperes. ¿Va a leerme todo el Salmo? No, déjalo para la clase 8, que es el Salmo 8. Okay. Hoy tenemos que leer el Salmo 3. Entonces, me gustaría enseñarles eso. Por ahora vamos a terminar el libro de Ruth. Si no, no termino más, chicas. Disculpa, María. Ya que tenés ahí, lee el Salmo 3. Y después del Salmo 3 hacemos una oración para comenzar con Ruth, capítulo 3. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará.
Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor, y él me respondió, desde tu monte santo. Me acosté y dormí, pero me despertó a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados, la victoria proviene de ti. Oh Señor, bendice a tu pueblo. Amén. Amén. Es hermoso ese salmo. No sé si van estudiando en concordancia los salmos, estamos haciendo un salmo por clase 3, pero este salmo tiene estos versículos que si quieren marcarlos, para mí son mucho más significativos. Esto de me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor, porque Dios me sostiene. O sea, yo me voy a dormir, me duermo y vuelvo a despertarme y no me despierto muerta porque es el Señor el que me sostiene. Y otra cosa es esta parte, dice, tú eres escudo alrededor de mí, o tú eres el escudo que me protege, tú eres mi gloria. Y en hebreo es el que levanta mi cabeza, el levantador de mi cabeza. No solamente eres escudo alrededor de mí, sino que eres mi gloria, es decir, el peso espiritual. Dios es en mi vida el peso espiritual, el que levanta mi cabeza o el levantador de mi cabeza. Esta parte es hermosa, si quieren ir marcando lo que más les llame la atención. Bueno, comenzamos ahora para comenzar Ruth capítulo 3. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una reunión más. Te doy gracias por la vida de cada una de estas mujeres. Estas reuniones no tendrían sentido si no hubiera nadie del otro lado escuchando. Estas reuniones no tendrían sentido si también no fueran guiadas por tu Santo Espíritu. Y si no eres tú, Jesús, el centro de nuestro estudio, así como la Biblia, todo apunta a vos, Jesús. Así queremos que no sea nuestra vida, que empiece a tener el sentido, porque nos creaste para que todo apunte hacia vos. Como Juan, el apóstol Juan escribió en su evangelio, dice que en el principio fue la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y que todas las cosas fueron creadas a través de Él, y nada de lo que fue creado sino por Él. Que nuestra vida también sea así, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos y asistiéndonos en el estudio de tu palabra, la palabra revelada, tu instrucción para esta vida. Así podemos saborear tu palabra, y tu palabra también puede entrar a lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra es fuerte y poderosa como espada de doble filo, dice ahí en la Biblia. Espada de doble filo que penetra hasta el profundo del ser humano, separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos del hombre. Así de fuerte es tu palabra, que penetra hasta lo más profundo de nosotros y puede separar nuestra alma del espíritu. Nos puede dar discernimiento, nos puede dar entendimiento en cosas que todavía estamos capaz que en oscuridad. Te damos gracias, Señor, por este encuentro semanal, que sean muchas más mujeres que puedan disfrutar de este encuentro, que puedan muchas más personas asistir a estos videos también grabados en YouTube. Haz llegar estos videos, Señor, de enseñanza de tu palabra a aquellas personas que lo estén necesitando. En el nombre de Jesús. Amén. 3. Bien, ¿quién va a leer todo el capítulo 3 antes que empecemos versículo por versículo? Como siempre, tengo genealogía, tengo palabras en hebreo, tengo todo. ¿Quién quiere leer todo el capítulo? 3. Ya. Yo leo si querés, Noé. Ah, María Paz había dicho. Bueno, está bien. Comenzá. La Yuli. O la Yuli, como quiera. Bueno, leen la mitad, son 18 versículos, entonces hasta el 9, la María Paz, del 10 en adelante hace la Juli. Sí, vamos a dividir. Que lo lea completo, no hay problema. Vamos a hacer así dividido, Juli. Vamos a hacer del 1 al 9 la María Paz y del 10 al 18 lo haces vos. Vamos. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado.
Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche, bajo el campo donde se trilla el grano, y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó y de pronto se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Ajá. Luego Boaz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Amén. Bueno, van recordando capítulo 1 y 2 y en dónde quedó el capítulo 2, ¿cierto? Todo lo que pasó en el campo, Boaz preguntando por Ruth, vemos esto de como que hubo una cita en el medio, comieron, él le dio de comer, Ruth se paró y se levantó y se fue a la casa de su suegra y su suegra ya tenía noticias de lo que ya estaba pasando en el campo y le dijo, contame qué es lo que pasó antes de Ruth hablarle algo. Y quedó ahí, de que Boaz le había pedido de que se quede con las criadas de ellas y que no vaya a otros campos y que no tampoco se dé con los otros sirvientes. Hay un pedido especial ahí, es como no le eches el ojo a ningún otro porque yo tengo interés en vos. Cuando Ruth le cuenta todo esto a Noemí o Naomi, ¿qué es lo que responde Naomi? Que es el versículo 1 del capítulo 3. Y le dice, bueno, si ya sabemos que Boaz es el pariente más cercano para redimirte, y ya sabemos que esto viene del Antiguo Testamento, cuando un hermano moría y dejaba viuda a una mujer sin hijos, el hermano siguiente tenía que casarse con ella y hacerla tener un hijo para que el nombre de su hermano mayor fuese recordado. Vemos ahí en el medio que Boaz le dice cuando Ruth se mete, digamos, a su lugar de aposento en la era es un campo. Vamos a ver que Ruth no hace las cosas del todo bien, pero Boaz se comporta bien.
Noemí la manda a hacer algo, porque Noemí era medio vista como de esa, la manda a hacer algo que no está bien hecho legalmente, ¿sí? Noemí sabe de las leyes de la Torá o digamos de los primeros 5 libros de la ley, como comúnmente se llama, pero vemos que la familia de Noemí no la sigue muy bien. Si realmente quería Noemí de que fuera casada con Boaz de buena manera, tendrían que haber hecho otros tipos de trámite. Por ejemplo, haber pedido en compromiso primero, después Noemí apartarse con Noemí y después tener testigos para casarse. Noemí la mandó a casarse en secreto, en realidad a tener relaciones con Boaz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la mandó a hacer eso? Y dijo, bueno, sabemos que él te puede redimir. Básicamente, hace que te embarace para que tengamos un hijo, para que vos seas parte de su familia y ya no se pueda desligar de vos. O sea, básicamente, quédate embarazada para que no se pueda desligar más de vos. Boaz se termina comportando de otra manera. Se termina comportando de, no, me doy cuenta que vos también tenés interés en mí porque no fuiste a buscar ningún otro joven, más joven, ¿viste? Un hombre joven, sea rico o pobre, pero más joven. Eso nos da a entender que Boaz era más grande. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que capaz que Boaz sea hermano de Elimelech. ¿Se dan cuenta? Porque si él está cumpliendo con la ley de que se tiene que casar con la viuda del hermano, estamos viendo, entonces está cumpliendo la ley, es hermano de Elimelech, pero es un hermano más menor. ¿Por qué? Porque también termina diciendo, hay otro más en línea antes. Entonces, era capaz de los hermanos de Elimelech, el más menor. Había uno que era mayor que Boaz, pero menor que Elimelech, que tendría que haber redimido a Ruth. Vemos que ese decide no redimir a Ruth, no se sabe mucho de ese, y él le termina redimiendo a Ruth, no teniendo la obligación de redimirla. ¿Sí? Más o menos entendieron el capítulo 3, vamos a empezar a desglosar las ideas. Ruth era esposa, después lo vamos a ver en el capítulo 4, de estos dos hijos de Elimelech. Uno era Mahlón y otro era Kilión. Mahlón significaba desastre o calamidad, enfermedad, y Kilión significaba desastre o calamidad. Literalmente en hebreo significa eso. No eran muy lindos los nombres, pero bueno, esa era esposa de Mahlón. Eso lo vamos a ver después en capítulo 4, versículo 10. Todo el libro de Ruth después se toma como una sombra o una simbología de lo que Jesús hace por la iglesia. Esto lo estuvimos diciendo en la clase pasada, ¿cierto? Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la futura novia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. En la segunda venida de Jesús están las bodas del Cordero. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses, en 2 de Pedro, en Apocalipsis, las bodas del Cordero. Lo vemos mucho en Apocalipsis. La segunda venida de Cristo, todos saben que Jesús va a volver, ¿no? Todos saben eso, segunda venida de Cristo, pero ya no viene como un siervo sufriente a entregar su propia vida en redención o pago. Y fíjense la palabra que estoy usando, redención o redimir. Las versiones Reina Valera, las más antiguas de las traducciones de la Biblia en español, tanto en español también como en inglés, como la King James o el Rey James, van a ver que utilizan la palabra redimir. Y redimir es literalmente el pago de la cuenta de alguien que estaba en deuda y por ser condenado. Eso es redención. En el hebreo significa eso. Y vemos de que se utiliza un montón de veces esa palabra en el libro de Ruth. ¿Qué le dice qué le dice Naomi a Ruth? Encontramos a Boaz, el que nos puede redimir. Ni siquiera utiliza la palabra salvar, es redimir, que pueda pagar nuestra deuda de ser viudas, pobres y extranjeras, y que nos pueda añadir a la familia para tener descanso. Esta palabra también se utiliza un montón. El descanso. Fíjate lo que le dice Naomi a Ruth en el primer versículo. Voy a ir a las versiones, si no se molestan, a las versiones más antiguas de la Biblia, ¿puede ser? Para que veamos voy a dejar acá, a ver si puedo
Voy a poner Ruth 3, Reina Valera. Y tengo acá también en hebreo. Déjenme que lo ponga. Pop, pop. Un versículo para hay que ir corroborando las palabras en hebreo interlineal. Entonces dice, después le dijo su suegro a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? El original en hebreo, voy a poner acá, lo están viendo ahí, no dice para que te vayan bien. Para que te vaya bien, sí dice, disculpen, lo que dice es un lugar para reposar. Dice, aló, Eva, Kesh, y no te buscaré para ti, menuja o manuja, que es descanso, y ni siquiera un lugar para descansar, es descanso. Y cuando descanso se entiende a un descanso emocional, no te voy a buscar reposo. Esto lo vemos que lo viene diciendo desde el capítulo 1, se dan cuenta y utilizan la misma palabra, menujá, menujá, manujá, manujá. Utilizan la misma palabra como en el momento que se case, ese iba a encontrar reposo, era como que iba a estar añadida a una familia o que iba a ser rescatada de alguna u otra forma. Sigue diciendo lo mismo. A mí no me corresponde a mí como tu suegra buscarte ese reposo y un lugar para que te vaya bien, para que ya te empiece a ir bien. Pues decís, ¿cómo que reposo con el casamiento? Recuerden que podemos hacer dos relaciones, tanto la situación de las mujeres en tiempos antiguos como toda esta simbología que tiene después con Jesús y el cuerpo de Cristo y lo que después empieza a ser Jesús para la iglesia. Las que están más relacionadas con la lectura del Nuevo Testamento. ¿Qué es Jesús para los creyentes? Alguien que me responda. ¿El novio? El novio, pero también es nuestro reposo. Esto lo explica muy bien en la carta de Hebreos, cuando dice guardar Shabbat, y Shabbat viene de la palabra Sheva, que es 7, pero también Shevet, que es asentarse o descansar, sentarse literalmente, que es descanso. Entonces, la idea de que Jesús ahora se había convertido en nuestro descanso, en nuestro reposo. Y acá vamos a ver esa misma idea. Cuando Ruth se casa, entra en reposo. Y vamos a ver esta misma idea del reposo eterno de la iglesia, de ser casada con Cristo. Y el reposo espiritual una vez que aceptas a Jesús como Señor y Salvador. ¿Lo pueden entender a esto o ya me fue muy difícil? Pónganme ahí en los comentarios. También correlatividad por ahora, ¿sí? Recuerden que todo esto, buenas noches, Noé. Todo esto es como una sombra o una simbología para lo que después va a ser el trabajo de redención de Jesús. Entonces, se lo considera a Boaz como a un tipo de salvador que viene a redimir, o sea, un Jesús, una sombra de Jesús, y a Ruth como un tipo de iglesia, porque es la novia del Cordero, la novia de Cristo. Vemos el versículo 1 también de que Naomi ya no desestima tanto a Ruth, sino que le empieza a llamar hija mía. ¿Se dieron cuenta de eso? Es como que ahora el saber sobre Boaz y la oportunidad de ser redimida, le empieza a llamar hija mía, literalmente en el hebreo, Pati, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Vemos que no es ese el trato de Naomi con Ruth en los primeros, por lo menos ahora la quiere. Pero le empezó a querer desde que empezó a hablar de Boaz y de la oportunidad de la redención, ¿o no? Que habían encontrado. Ahí es como que empezó otro tipo de relación. Noemí o Naomi estamos viendo de que ella siempre tuvo un cuidado con su suegra. Ella comía, le llevaba la comida también a su suegra. Ella trabajaba
y le llevó un canasto de 14, 15 kilos de grano que había recolectado su suegra. Hacía siempre eso, Noemí. Y es por eso que después Boaz le llama mujer virtuosa, y vimos la conexión con la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y vimos que quien escribe Proverbios 31 es Salomón, es decir, descendiente de Ruth después. Tataranieto de Ruth, en realidad. Porque David es tataranieto de Ruth y el hijo de David es Salomón, entonces tataranieto de Ruth. Y vemos que Salomón, tanto en Eclesiastés como en Cantar de los Cantares, en Cantar de los Cantares y en Proverbios, escribe sobre sus antepasados. Vemos que también escribe sobre Aminadab, que era tatarabuelo de Salomón, pero vemos de que hay una dedicatoria de Salomón a sus ancestros. ¿Vieron cuando escribía? ¿Por qué no lo hubiera hecho con Ruth también, inspirándose en la mujer virtuosa que escribe la misma palabra, el canto a la mujer virtuosa, y utiliza estas mismas palabras que Boaz le dijo a Ruth? Ya sé que eres mi mujer virtuosa. Y utiliza lo mismo y desarrolla esto de Proverbios 31, versículo 10 al versículo 32. Un acróstico. Cuando lo leen vas a ver de que la primera palabra de cada versículo empieza con una letra en hebreo. Si lo buscan en el hebreo es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Entonces la primera palabra de cada versículo, como está en el español no se van a dar cuenta, pero es un acróstico. Es como si eran A, B, C, D, E, y empieza el primer versículo con la A, el segundo versículo con la B larga, el tercer versículo con la C, ¿sí? Lo mismo en hebreo, con las 22 letras del alefato griego. Entonces vemos ahí que ya la empieza a tratar como diferente. Ahora es mi hija, no es yo de como buscarte un lugar de reposo para que te vaya bien. Y después dice, no es Boaz, nuestro pariente, y justamente vos has estado con sus criadas y tuviste toda esta interacción en el campo. ¿No es una oportunidad única para engancharlo a Boaz? Y ahí le empieza a decir en el versículo 2, es aquí el avienta esta noche la paro la cebada, y le da un consejo de que se lave, se unja, y vemos de que el lavar puede ser hasta una especie de ritual, como existe hasta el día de hoy en el judaísmo, que se llama mikve, que es una inmersión en agua, pero ya no con motivos de higiene, sino motivos religiosos. Las mujeres, cuando terminan de tener su época de periodos, se lavan o hacen este baño ritual para poder estar íntimamente con sus esposos. En hebreo dice berrahatzet. Berrahatzt. No, para mí se lee berrahatzet. Berrahatzet. Besakt. Sí, que se ponga óleos. Beshamt. Simlatej, vestidos, alej. Estoy leyendo, disculpen, es hebreo antiguo, es más difícil leerlo, por eso lo leo como un jardín de infantes. Se dice que se lave, o que haga este lavado, que se unja y que se ponga vestidos. Y le da este consejo de ir a verlo Boaz en la oscuridad y en lo secreto de la noche. Entonces, no está llevando en cuenta el protocolo de cómo uno tendría que ir y pedir a alguien en casamiento, primero con un compromiso, después separarse las partes, el novio ir a preparar un lugar para la novia y después que es un casamiento con testigos. No le está dando ese consejo, ¿se dan cuenta? Le está diciendo, mira, vamos a ir por izquierda. Vamos a hacer esto y lo vamos a enganchar. Vimos también de que aparece mucho esta palabra descanso, menujá, pero también la palabra de shevet o yoshev, que es asentarse, que es la misma palabra que se utiliza para Shabbat, que es el día de descanso, y después para hacer la referencia de Jesús como nuestro descanso, la misma palabra. De yoshev o shevet y menujá. Sí, son palabras diferentes, pero van utilizando una y la otra, y las dos se vuelven a utilizar en el Nuevo Testamento como referencia a Jesús. Vamos a ver dos versículos de Proverbio 31 que lo estamos hablando. Lo voy a poner acá en pantalla.
Vayan buscándolo en sus Biblias. ...31... Ah, mira, aparece como el acróstico. Capaz que en sus Biblias no los encuentre, pero acá aparece en esta versión con el acróstico. ¿Se dan cuenta? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Aleph. Mujer ejemplar, que en realidad es virtuosa. Vamos a ver qué dice esto. Fuerte. Eshet Hail. Hail no es fuerte, es virtuosa. En hebreo, vamos a buscarlo. Eshet Hail. Interlinear. Versículo 10. Eshet Hail. Hail es esforzada, no fuerte. Mi amtza, berajok mi peninim, mikra. Yo voy a poner acá, Eshet Hail. Así comienza Proverbios 31, versículo 10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las prendas preciosas. Fíjate y nomás salta esto. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ahí nomás salta el esposo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay una simbología de esto que puede que Salomón haya tomado de referencia a Ruth y a Boaz para escribir esto, Proverbios 31? Mujer virtuosa, donde se hallará, es más valiosa que las prendas preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Bueno, vamos a seguir viendo esta simbología del matrimonio y vamos a ir en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios 5, versículos 25 al 32. Uf, hoy vamos a leer bastante. Efesios 5. ...25 al 32. Voy a poner todos Efesios, porque creo que en el 23 comienza en realidad. Sí, en el 23. Pero lo voy a leer rápido. Dice, desde el 23, porque la esposa es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces te das cuenta que está dando una analogía entre esposo y esposa y Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo, sí es la esposa, pero también es su cuerpo, dice acá. Y su Salvador o su Redentor. Su Redentor. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Vuelve a hacer la analogía. Cuando tenés ese estándar de que los esposos cuando tenés un esposo que ama a Dios, tiene otras herramientas para amarte, porque en su relación con Jesús, él también puede tener herramientas de cómo amar a su esposa, porque como ama a Cristo, puede amar a su esposa también. Y eso es hermoso encontrarlo en un hombre. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo. Hay un montón de cosas acá, chicas, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Está diciendo que la palabra que él habla, la palabra de Dios es la que nos purifica y nos lava, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el de esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Acuérdense que en Génesis 1:26, que crea a Adán y a Eva, y después el mandamiento es dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirán mujer y serán una sola carne, entonces su propio cuerpo. Si son una sola carne, el cuerpo del esposo es la esposa es el cuerpo del esposo también.
Por eso dice, el que se ama a su esposa se termina amando a sí mismo, porque son una sola carne. Pues nadie odia jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Fíjense toda la analogía que hay de Cristo a la iglesia, la boda y este matrimonio que hay, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre, y mira, justo cita esto, por eso dejará al hombre, su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo, o Bazar Ejad, que significa una sola carne, en hebreo, Bazar Ejad. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo de la iglesia, son uno solo, son como el esposo y la esposa, es un misterio profundo, pero sigue siendo un casamiento que va a ser de Cristo de la iglesia, y está unido Cristo de la iglesia, no solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, sino también el esposo de la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y como la esposa respeta a su esposo. Esta es la analogía completa de este significado. Vamos a ver también Mateo 11, 28, y vamos a ver la analogía del descanso. Ahí vemos la analogía del matrimonio entre Ruth y Boaz, Ruth siendo una especie de Cristo redentor y Ruth siendo la iglesia, y vemos esta analogía en el Nuevo Testamento de Cristo y la iglesia, este matrimonio. Ahora vamos a ver del descanso de Cristo. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Una palabra. Y sigue, carguen con mi yugo y aprendan en mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, ¿para qué? Para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estuvimos leyendo esto. Vamos a seguir viendo analogías de la iglesia como... Estoy yendo de un lado y de otro, pero créanme que hay un motivo por qué estoy yendo. La iglesia como la novia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Recién estábamos viendo la analogía de Cristo como esposo de la iglesia, y hacía la analogía de la esposa y esposo cabeza del cuerpo, que es la esposa, Cristo también en cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, y ahora dice de una boda futura, dice, yo les tengo prometido a ustedes son prometidos o están comprometidos con un solo esposo, que es Cristo. Y ustedes tienen que ser presentadas como una virgen pura, como una novia sin mancha, como leímos. Otra más, Apocalipsis 19. Versículos 7 al 9. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, es decir, las bodas de Jesús. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio, resplandeciente, blanca, es decir, sin manchas, es decir, que se ha separado. ¿Qué es separar? ¿O qué es separarse a uno mismo? En hebreo, santificarse. Hemos sido prometidos a un solo esposo. Entonces nos separamos y nos guardamos para ese esposo. Entonces tenemos esta referencia. Ruth y Boaz como una sombra, una analogía de la iglesia y Cristo. No solamente entre esposo y esposa, sino como una futura novia también para las bodas de Cordero. En esta especie de matrimonio futuro, matrimonio actual espiritual para un futuro casamiento con el Cordero en su segunda venida. Vemos también que dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa y cómo el esposo se agrada en ella. Y vemos este futuro casamiento de las bodas del Cordero, pero también en este entrar en reposo. ¿Por qué estoy yendo y viniendo con esto? Porque son todas las ideas de que desde el capítulo 1 están en Ruth.
y que Naomi o Noemí le habla a Ruth todo el tiempo. Ah, me gustaría que encuentres esposo para que haces reposo. Y después Boaz siendo el que va a redimir o el salvador, el que va a pagar la deuda, el que nos va a salvar. Entonces empezamos a ver esta sombra que hay entre la historia de Ruth y Boaz, que es verdadera. Está la genealogía de David y está la genealogía de Jesús, pero también como una sombra, una especie de analogía de lo que va a ser la relación espiritual de la iglesia con Cristo. Bien, vamos hasta ahí entonces, ¿cierto? Bueno, se empieza a poner ahora un poquito más picante. ¿Dónde más también vemos sobre la esposa de Cristo o la novia de Cristo y la novia como siendo la iglesia? Para que lo busquen, se los dejo de tarea. Colosenses capítulo 1, versículos 18 y versículo 24. 1 Corintios 12, versículo 27. Y Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Anótenlo en todo ahí, esto lo van a hacer de tarea, si no nos va a dar el tiempo. Entonces, ¿qué es redimir? Redimir es pagar un precio, es decir, tenés que pagar un valor, ¿cierto? Básicamente ser comprada. Se tiene que pagar un precio. El precio que dicen en el Nuevo Testamento Jesús, y esto lo habla mucho el apóstol Pablo, que pagó un precio de sangre, su propia vida fue entregada para el pago de nuestra deuda. Nuestra deuda es el pecado. El pecado nosotros tendríamos que haber pagado nuestros pecados con muerte, con nuestra propia muerte. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, paga una muerte, la muerte de Jesús, por nuestros pecados. Somos libres y redimidos por Jesús si le aceptamos. Si no existe esa aceptación por parte de las personas, no puede estar completa la transacción. Básicamente, si Ruth dice, no me quiero casar con Boaz, no acepto la redención, ¿va a haber casamiento? ¿Va a haber redención? No. Entonces, no es por otra cosa, es por eso dice de que esto es gracia, es decir, un regalo que vos recibís. Podés no recibirlo. Ruth podría haber dicho, no quiero ser redimida por Boaz, no sé, es muy viejo, qué sé yo, no me gusta, no me cierra, esta historita de Boaz no me cierra, no quiero creer en lo que él me dice, no creo. Podría haber decidido que no. Se dan cuenta de que ninguna de las dos partes hay obligación. En ninguna de las dos partes está uno apuntándole con la cabeza al otro en un arma en la cabeza para que acepte. ¿Se dan cuenta de esto? Y lo mismo existe con Jesús. Esto no se puede cerrar, este tipo de contrato de redención, si no hay aceptación. Y se van a dar cuenta que la parte del trato de Jesús, él ya la pagó. Lo difícil es la parte de nosotros aceptarlo. ¿Se dieron cuenta cuán difícil nos fue a cada una de nosotros aceptarlo y entenderlo? Y probamos un montón de otras cosas tal vez porque teníamos esta preconcepción de, no, Jesús, esto anticuado, ¿qué vamos a decir? Después nos damos cuenta que encontramos vida eterna, como dice Pedro, pero ¿a dónde vamos a ir, maestro, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Empezamos a encontrar vida eterna y empezamos a ver los frutos, estos frutos espirituales que dice Jesús, que si permanecemos en él vamos a llevar frutos, y lo empezamos a vivir en nuestra propia vida. Nos empezamos de enamorar del novio. Aceptar la otra parte del contrato de redención. Bien, entonces hay que pagar un precio. Hay mucha simbología en Ruth capítulo 3. Fíjense, vamos a ir al versículo 2. Noemi le dice a Ruth, dice, primero, ¿no es Boaz nuestro pariente? Es decir, te puede redimir. ¿Y no te ha dado lugar para que estés con sus criadas? Entonces, si ya te ha dado ese lugar para que estés con sus criados, vos podés ir a su campo, ¿no? Lo están viendo acá en pantalla, dice, justamente, fíjate que él va a estar aventando esta noche, no de día, ¿no ves que le manda a hacer algo a los oscuros? Va a estar aventando, terminando de recolectar los fardos de cebada, ¿cierto? No es casualidad que le haya mandado
algo de noche. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:19, me gustaría que lo vayan buscando ustedes, así no lo pongo en pantalla y lo vayan leyendo ustedes. ¿Alguien busca Segunda de Pedro 1:19? Efesios capítulo 6, versículo 12 y Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Búsquenlo, me gustaría que lo lea cada uno de ustedes. Apenas lo tengan, el sea que tengan, que no esté en orden, levantan abren el micrófono y empiecen a leer. Segunda de Pedro 1:19, Efesios 6:12, Segunda de Corintios 6:14. Y yo les voy a ir mostrando otras cosas. Tengo Efesios 6:12, Noé. Léelo, Aye. Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que gobiernan las tinieblas o las noches, lo oscuro, ¿cierto? Bien. Ujú. Vamos, el próximo versículo, ¿quién tiene? Puede ser esto, segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, Sí, capítulo 1, versículo 19, Lili. versículo 19. Esta Biblia me parece que es como más antigua, ¿no? Sí, está buenísimo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el 19. Fíjense, dice de que, hermoso, viste que encima utiliza esto, lucero de la mañana o la estrella de la mañana. En el Apocalipsis se vuelve a referir a Jesús como la estrella de la mañana, como el lucero que alumbra en la noche. Y vamos a ver que más adelante Ruth se queda durmiendo con Boaz y se va antes de que aclarezca o se vuelva de día, durante todavía haya oscuridad. El lucero de la mañana es lo que se dice comúnmente como la primera estrella que aparece, que queda en el cielo antes que amanezca. Esa estrella que queda en el cielo antes que amanezca, ese sería el lucero de la mañana, que queda resplandeciendo. Jesús es considerado eso en el Apocalipsis. Tiene que ver con todo lo que el Apocalipsis va diciendo de la tribulación y la gran tribulación, como épocas de mucha oscuridad, y él como lucero de la mañana, lo que permanece y alumbra. ¿Sí? ¿Quién tiene el último? Segunda de Corintios 6:14. Gracias, Lili. De nada. Falta la de Pedro, ¿no es? Segunda de Pedro. La acaba de leer la Lili. Yo tengo segunda de Corintios 6:14, ¿es correcto? 6:14. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? La luz o el día y la noche, la luz y las tinieblas. Muchísimas gracias, Esther. ¿Se dan cuenta de que en este versículo que es el 2 aparece primero esto? Anda a la noche, durante la noche. Ruth la manda a hacer algo que después en el Nuevo Testamento dice de que en las noches no está la luz. Pero en la noche también puede alumbrar el lucero de la mañana, que Jesús, ¿no? Trae claridad. Bien. Y que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de la noche o de las tinieblas. ¿Está? Está esa analogía. Y después está esta otra analogía en el mismo versículo que dice de que va a estar recogiendo las pajas de la cebada o ¿cómo se llaman? Los fardos de cebada. Si buscan Mateo 3:12, se los voy a leer, anótenlo ahí, dice Mateo 3:12, tiene el aventador en la mano y limpiará su era o limpiará su campo recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Esta analogía dice que el trigo y la paja
crecen juntos y lo deja crecer Jesús, pero en algún momento, cuando ya están maduras, es cuando va a separar la paja del trigo. Ustedes están, más o menos la deben haber escuchado este pasaje de la analogía de separar la paja del trigo. El trigo es el grano verdadero, que es muy parecido a la paja, pero cuando están maduros realmente podés ver cuál es el trigo y cuál es la paja. Cuando estén maduros dice esta separación del trigo y la paja. ¿Qué iba a estar haciendo Boaz cuando Ruth que lo estaba mandando? ¿Estaba haciendo eso? Es lo que se conoce como la cizaña también. No, cizaña, la paja o la cizaña. Exacto, Anita, gracias por la amplificación. Se los voy a leer también en Lucas 3:17. Su aventador está, no, ese ya se lo leí, y no, es la misma. Su aventador está en su mano y limpiará su era o su campo, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O fuego eterno. La paja será quemada en fuego eterno, eso lo van a ver en Apocalipsis un montón. O el lago de fuego eterno que se quemará, bueno, ya sabemos quién se quema ahí, pero la paja se va junto ahí. Entonces, ¿qué está haciendo Boaz en el momento que llega Ruth? O que Ruth le está dando la idea para ir a hacer Ruth. Boaz iba a estar separando esto, la paja del trigo, haciendo esta separación para juntar las efas para la cebada. Estaba separando la cizaña de la cebada, es decir, lo que es útil de lo que es inútil. Hay mucha analogía, ¿no? Porque ¿quién es el que va a separar la paja del trigo en los últimos tiempos? Jesús. ¿Está? ¿Se dan cuenta cómo es toda una analogía esta historia de Ruth y Boaz, de redención, de lo que hace Cristo con la iglesia? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces ya lo tienen esto. Versículo 3. Se lo pongo en pantalla. Y le dice que haga 4 cosas, Noemí a Ruth. Le dice, te levarás, te ungirás y vestirás estos vestidos y te vas a ir a la era. ¿Sí? Hay toda una preparación de Ruth. Aunque no fue la mejor forma, porque no es así como te comprometes y redimís a alguien, no es en lo oscuro, no es a... Pero fíjense también la hermosura de la imagen esta. No haciendo todo como debiera, el Salvador o el redimidor, el Redentor, no existe redimidor, el Redentor Boaz, aún así, haya en Ruth una mujer virtuosa y haya gracia, y le da gracia, es decir, que la acepta en su redención, aun cuando él no tenía la obligación porque había otro en línea para... Así como, aun cuando venís haciendo lo errado, te voy a parar, porque Boaz la para a Ruth y le dice, vamos a hacer las cosas bien. ¿Te diste cuenta que Boaz hace eso? Boaz podría haber hecho macana. La tenía ahí en la cama tirada en los pies de él, básicamente. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Pero Boaz le dice, seas bendecido. La bendice primero, como pone la distancia y le dice, vamos a hacer las cosas bien. Te mantenés acá, antes que amanezca, vas a volver a la casa de tu suegra y déjame que yo voy a ir a la ciudad a cerrar este negocio. Boaz la ordena a Ruth. Boaz sabía la intención de Ruth y Ruth sabía la intención de Boaz porque quedó claro en el capítulo 2, pero Ruth no lo iba a hacer del todo correcto y Boaz como que la ordena, ¿sí? Pero Ruth hace todo este ritual, se lava, se unge, se prepara para el encuentro con Boaz, se viste y va hasta la era. Y no te darás a conocer el varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Espera que él coma y beba. Dice, y cuando él se acueste, o sea, mantenerte escondidita en el lugar donde él se acuesta, te vas a dar cuenta donde él se acuesta, espera que se duerma, tiene que estar dormido, y vas a ir y descubrirás sus pies. ¿Qué analogía hay con los pies en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hizo Jesús con los apóstoles? Que era muy común hacer en la época de Jesús cuando un invitado venía a la casa. Lavado de los pies. Era una señal de humillación.
Cuando yo te Sí, lavo como de los pies, humildad. Claro, humildad, sí. eso, de humillación no, de humildad. Humillación sería, no me estoy humillando, sino quedó mal la idea. Humildad, es decir, yo te considero tanto en valor a vos que estoy dispuesto a descubrir una parte que es la más olorosa, la más mugrienta muchas veces, y más cuando se vestían con sandalias o andaban descalzos, y lavo esa parte que es más olorosa y más mugrienta para que seas recibido en mi casa. Era una señal de yo me humillo ante vos, pero no de la forma mala, sino de la forma buena de la consideración de la palabra. Estoy mostrando humildad delante de vos y consideración con vos en valor. ¿Sí? Entonces, hay un lavado de pies, eso lo pueden ver en Romanos 10:15. Vamos a seguir adelante y vamos a ir leyendo. Y eso respondió, haré todo lo que tú me mandes. Entonces, proseguimos con el versículo 6. Fue hasta la era, es decir, hasta el campo de Boaz, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, todavía Boaz no sabía que Ruth estaba así, su corazón estaba contento, se retiró a dormir al lado de un montón, es decir, de un fardo. Durmió, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Les voy a diagramar acá, les voy a mostrar cómo algunos exegistas de la Biblia o estudiantes o teólogos muestran que es acostarse. Les voy a hacer los diagramas como les vengo haciendo con dibujitos. El mi Canva, pizarra. Vamos a crear un whiteboard. Bien, ya está el whiteboard, lo comparto. No tengo mouse, es eterno. Whiteboard. Bien, ¿cómo dicen algunos teólogos que fue esto de acostarse? Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es el lugar donde estaban los fardos de Boaz y que él se acuesta al lado de un fardo, ¿cierto? Y acá está el fardo. Descansa sobre un fardo, teóricamente, su cabeza descansa sobre el fardo, ¿cierto? Entonces, acá lo tenemos a Boaz, descansando la cabeza sobre el fardo, ¿cierto? Y acá están sus piecitos. ¿Ya entienden el dibujo que estoy haciendo? Ruth se acuesta a sus pies, es decir, acá. ¿Se dan cuenta? Tipo una sumisión. Sí, pero ¿qué es lo que está formado ahí? Una cruz. Una cruz, exacto. Muchos dicen que entienden la forma en que está descrito. Claro, porque dice a sus pies, no es a su lado, nada, a sus pies. La única forma de acostarse a sus pies es quedar medio transversal. Él tenía su cabeza reposando en el fardo, está así, ¿cierto? Si no, tendría que estar sobre el fardo, y ella a sus pies, a la altura de sus pies, ¿cierto? Queda transversal a él. Básicamente tiene forma de cruz. Eso es lo que algunos apologistas o algunos teólogos dicen de que fue la forma que estaba acostada Ruth. ¿Sí? ¿Tiene mucho significado? Sí, tiene un lindo significado. No estoy yo de todo convencida, pero es muy linda interpretación y porque vale la pena compartirlo con ustedes. Entonces, básicamente eso, dice como estaba acostada como en forma de cruz. Seguimos con Ruth. Y cuando Boaz, 7, hubo bebido y comido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado de un montón, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Primero le descubre los pies y se acuesta. Versículo 8.
Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, se despertó, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Cierto? Y esta pregunta es genial. Y él le dijo, ¿quién eres? ¿Se acuerdan de alguna historia donde está esa pregunta? A ver quién se acuerda de alguna historia de la Biblia donde está esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Nadie? Cuando, no sé, capaz que esto no, pero cuando Jesús dice que como que va a decir quiénes son ustedes, que yo no los conozco, no. Puede ser. Si vamos al original griego, el original en hebreo, es básicamente una pregunta muy simple. Le dice, Miat, ¿quién sos? Allá en Génesis, llegado al final de Génesis, hay un personaje llamado Jacob. Que pelea con un ángel. ¿Se acuerdan de esa historia? Y que en el... Dice, antes que estaba rayando el alba, antes de que termine la noche, está peleando durante la noche, antes de que raye el alba. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob peleando con el ángel? Que pelea toda la noche, Jacob con ese ángel. Y dice, y antes que raye el alba, Jacob peleó toda la noche porque no lo quería dejar ir al ángel, porque él le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y el ángel sale con esta pregunta de la nada, toda la noche peleando conmigo, y le pregunta el ángel, ¿quién eres? Y Jacob tiene que decir, soy Jacob. ¿Saben lo que significa Jacob? El engañador o el torcido. Básicamente, el ángel está pidiendo que confiese lo que él venía haciendo durante toda su vida, que era engañar a las personas. Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su suegro lo engañó a él, se comportaba así en la vida, él sacaba ventaja de las personas. El ángel le preguntó, ¿quién sos? Y él confesó quién era. Soy el engañador, el que hace todo torcido, el que engaña y saca provecho de las personas. Saca ventaja de las personas. Y lo que hace el ángel es, antes que raye el alba, te dan cuenta de que hay esto es lo que se llaman narraciones paralelas de la Biblia. Parece que las circunstancias son las similares y pasan las mismas preguntas, pero los personajes están cambiados. Entonces, cuando pasa eso, se llaman narraciones paralelas, hay mucho de la otra historia que te va a ilustrar en esta nueva historia. ¿Te das cuenta? Y esto es a medianoche. Se despierta Boaz, se despierta exaltado y ve a una mujer tirada a sus pies y le pregunta, ¿quién eres? Y Ruth le responde, soy Ruth, tu sierva. ¿Y se acuerdan lo que significa Ruth? Viene de Reut, que significa amistad. Esto está en la clase número 1, vayan a ver cómo se escribe en hebreo, lo puse todo ahí en la clase 1. Significa amistad, pero también viene de la raíz de esto en búsqueda de. Ruth estuvo en esa búsqueda de un Dios nuevo, de un pueblo nuevo, de irse con Noemí desde la tierra de Moab hasta la tierra de Judá, Belén. Había una búsqueda. Bueno, yo soy Ruth, la que busca, pero también la moabita, la que es una extranjera y que es una viuda y es pobre, esa soy yo. Básicamente dice, soy Ruth, tu sierva. Pero mi nombre también significa amistad, entonces básicamente estoy en amistad acá. Hay mucha analogía o narración paralela en esa parte. ¿Quién eres? Le pregunta. Sí, Anita. No sé, pero me da tipo la sensación que como que la suegra la quiso tipo usar. Sí, se ve un trato diferente de Noemí.
con ella acá y la manda a hacer algo que no está bien mandado, ¿entendés? Lo que la quería utilizar Noemí era, bueno, si Ruth queda embarazada y no más, y estos tienen relaciones a escondidas, es decir, es fornicación lo que le estaba mandando a hacer. Dentro de la ley está considerado al tener relaciones fuera del matrimonio, y el matrimonio tenía sus pasos, tenía que haber testigos, tenía que ser presencial con un montón de, dentro del pueblo, las familias tenían que acordar, había un tiempo de compromiso, y después cuando se cumplía el compromiso estaba el tiempo de casamiento. Noemí la mandó a embarázate de Boaz y así somos salvas, básicamente. Sí, no era del todo amoroso el trato. Noemí sabía cómo se hacían las cosas verdaderamente, ¿se entiende? ¿Se entiende que Noemí no era una muy buena suegra? Yo no la veo como una muy buena suegra con Ruth. Ujú. Y Ruth era una muy buena nuera con ella, porque no se olvidaba de ella, trabajaba para que ella pudiera estar alimentada. Y las personas conocían a Ruth como una mujer virtuosa, y vos vemos que a qué le dice, porque ya tengo entendido y que eres conocida como una mujer virtuosa. Entonces las demás personas también hablaban de Ruth como mujer virtuosa. ¿Qué pasa si Ruth hubiera quedado embarazada y Boaz no se hubiera contenido y hubiera hecho las cosas erradas? Su reputación hubiera caído al suelo de ser mujer virtuosa a la que quedó embarazada de Boaz sin haberse casado. Su hijo hubiera sido básicamente un bastardo, porque fue concebido fuera del casamiento. ¿Se entiende esto? Noemí le estaba mandando a Ruth a fornicar, no a casarse. Pero Boaz tomó rienda sobre el asunto. Sí, a mí no me gusta mucho el papel de Noemí en la historia de Ruth. Volvemos al versículo 9. ¿Quién eres? Miat. En hebreo ella responde, soy Ruth, tu sierva. Y ahora dice, extiende el borde de tu capa. En hebreo dice, extiende tus alas. Y vemos la analogía de las alas y extender las alas. Sobre el pueblo de Israel está esta teología, esta imagen. Pero extiende el borde de tu capa. Hay algunas traducciones que dicen extiende el borde de tu falda. No que los hombres usaran falda, sino que usaban ese manto. Por cuanto eres un pariente cercano. Vamos a ver el hebreo. Yo creo que acá está la palabra Gaal. Dice, Miat, le respondió Betamar, Anoji Ruth, Amateja, Befarshed Canapeja. Sí, el borde extiende tu ala. Canap o canapeja sería tu ala. Y fíjense cómo está en hebreo, dice, sobre mí, tu sierva, porque tú me redimirás, o porque tú eres mi redentor, Goel. Goel. Vamos a ver de qué esa palabra Goel, que significa redentor, que acá en la versión en español vemos que la pasaron por alto, ¿no? Ponen por cuanto tú eres mi pariente cercano, y en realidad en hebreo dice mi redentor. Y está buenísimo que diga mi redentor, porque hay mucha más analogía con redentor. Vamos a ver el proceso. El profeta Isaías utiliza mucho esta figura de Dios siendo quien redime a Israel. Es más, en todas las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche de un judío practicante, vas a ver que hay una parte, después de decir el Shema, Shema significa, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No sé si han escuchado que se utiliza mucho eso en el judaísmo. Después de decir el Shema, hay una parte que dice, y Dios es el que redimió a Israel. O sea, Adonai, Gaal Israel, que redimió a Israel. Esta imagen la usa mucho Isaías también. Esta misma palabra, Goel, Gaal, quien redimió, o Goel, el redentor. Acá Ruth le está diciendo, extende tu ala, no el borde de tu manto ni tu falda. En realidad en el hebreo dice, extende tu ala. Y hay muchísima analogía después del rey David de cómo
Dios es como alguien que extiende sus alas y cuida a Israel debajo de sus alas como las gallinas sus polluelos. Esto lo saben, ¿cierto? Ruth le está diciendo a vos, extiende tu ala, porque yo, sobre mí, tu sirvienta, porque tú eres mi redentor. No dice pariente más cercano, dice Goel, el que nos redime, es decir, el que nos va a salvar. Es decir, ¿cómo nos va a salvar? Te toca casarte conmigo y darme descendencia en lugar de mi ex esposo muerto, porque vos sos el pariente más cercano, ¿sí? Ese es en realidad lo que dice. Entonces, tienen tu ala, ya sabemos la analogía que hay de extensión del ala. ¿A dónde estoy? 3. Extiende tu ala. Hay muchas traducciones que dicen tu falda o tu pollera. Acá que dice, es del borde de tu manto, porque soy el pariente más cercano. Vamos a ver, vamos a volver de dónde viene esto. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. La que lo tenga lo lee. Deuteronomio 5, versículo 5 y 6. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente. Espera, amor, ¿estás leyendo Deuteronomio 25? Ah, no, te entendí. ¿Del 5 al 6? El 5 y el 6, sí. 25, 5 y 6. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Exacto. Eso es lo que está tratando de cumplir Ruth con Boaz. Pero fíjense esto más todavía. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 16, te voy a leer del versículo 1 al 13. Es largo, pero te lo voy a leer para que te des cuenta de una cosa, de lo que está pasando acá con Ruth y con Boaz y cómo el profeta Ezequiel toma esa imagen y desarrolla toda una profecía sobre el pueblo de Israel. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, confronta a Jerusalén con sus abominaciones, es decir, a todos los habitantes de Jerusalén con sus iniquidades y abominaciones. Adviértele que así dice el Señor y Dios, Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Es decir, es un pueblo que hoy es despreciado por Dios. Eres cananeo en origen, así que acuérdate de esto. Tu padre era el amorreo y tu madre la hitita. El día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con agua salada ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día que naciste te arrojaron en el campo, ni te consideraron como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Cuando naciste, estando tu propia sangre, te dije, vive, te hice crecer como hierba en el campo. El profeta Ezequiel está diciendo de que cuando naciste, eran tan despiadados los habitantes de Jerusalén que unos se mataban con otros. Básicamente eso es lo que está queriendo decir. Cuando eras bebé, en tu tiempo, recién estabas forjándote como ciudad. Y si yo pasé, dice Dios, y te vi revolcando en tu propia sangre, unos matándose contra otros, estando en tu propia sangre, te dije, vive, y te hice crecer como hierba del campo. Entonces creciste, te desarrollaste y entraste en la pubertad. Después se formaron tus senos y brotó tu vello, pero seguías completamente desnuda. Nadie te había vestido. Yo te hice vivir y nadie te vistió. Dice, tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Todo esto es Dios hablando con relación a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, que teóricamente tendría que estar siguiendo la ley de Dios. Dice, pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Entonces extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice alianza contigo, fuiste mía, afirma el Señor Dios.
Y dice esto: te bañé y te limpié la sangre, te perfumé, te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero, te vestí con ropa de tela de lino y de seda, te adorné con joyas, puse pulsera en tus muñecas, collar en tu cuello y una areta en la nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de tela de lino fino y de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con harina refinada, con miel y aceite de oliva. Esto es lo que hizo Boaz con Ruth de la primera vez que comieron juntos. Le hizo comer también del aceite y de las semillas torradas. Llegaste a ser muy hermosa y creciste para ser mi reina. Tan perfecta eras tú que tu belleza y tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, afirma el Señor, tu Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay paralelismos y narraciones paralelas? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces se dan cuenta que Ruth es anterior al profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel y también los demás profetas vuelven a tomar esta analogía. Y el Nuevo Testamento vuelve a hacer esa analogía de las bodas del Cordero, de Dios desposando, Jesús desposando su iglesia, esa analogía, Cantar de los Cantares es la analogía de Dios desposando a una mujer. No es de cualquier hombre desposando a cualquier mujer, es de Dios en búsqueda de Israel como su pueblo, tratándolo de desposar siempre, y unos acercándose y alejándose de la novia. Esto es lo que siempre ha pasado con Israel. Pero ahora con la intervención de Jesús está la boda definitiva de su iglesia con su Redentor. Habla hermoso, ¿no? Ahí el profeta Ezequiel sobre lo que Dios hace con Jerusalén, que estaba desvestida, olvidada, revolcándose en su propia sangre, y él la hizo crecer, el hijo vive, vivió, y llegó a su pubertad, y después cuando llegó a su pubertad, él extendió su manto, lo mismo que hace Ruth acá, y Boaz acá con Ruth. Bueno, seguimos. Ahora, una de las preguntas que nos podemos hacer. Boaz, cuando Ruth le dijo, soy Ruth, tu sirvienta, he venido a que básicamente me hagas un hijo, porque vos sos mi redentor. ¿Fue tentado o no fue tentado Boaz? Jesús fue tentado en el desierto, venció las tentaciones. Básicamente le dijo, vine a acostarme con vos, por eso me bañé, o por eso hice el ritual de purificación, por eso me puse todas las especias, por eso me vestí con los mejores vestidos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién eres tú? Yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu mano, es decir, despósame, porque tú eres mi redentor. Fíjense cómo responde Boaz. Básicamente como responde Jesús en el desierto. Escrito, Cristo está, y empieza a responderle con la misma palabra de Dios, con la misma ley. Acá vos vas a hacer algo similar. Dijo, bendito seas tú, Dios. Bendita seas tú de Dios, hija mía, del Señor. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y la termina halagando, le dice, estás por hacer cualquier cosa, pero yo te voy a halagar, te voy a decir de que has hecho mejor ahora que lo que has hecho antes. Dice, no fuiste a buscar a los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Eso qué quiere decir? Que Boaz definitivamente era más viejo que Ruth. O era más viejo, o entrado en años, básicamente. Dice, qué bien, decidiste por venir por mí. No te fuiste a buscar a ningún otro de los jóvenes, aunque sean pobres o ricos, para que te desposen. Viniste a desposarte por mí. Ahora le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues yo sé que, y la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No la está arrepentiendo en ningún momento, la halaga, pero la ordena. ¿Te das cuenta de lo que hace Boaz? La empieza a ordenar. Yo voy a hacer esto de redimirte, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer bien, dice Boaz. Porque también sé que toda la gente de mi pueblo dice que sos una mujer virtuosa, lo que leímos en Proverbios 31:10. Y ahora, aunque es cierto que yo soy un pariente cercano y me podría estar acostando con vos ahora mismo y dejándote embarazada para cumplir Deuteronomio 25, 5 y 6, con todo esto, porque yo también he estado averiguando por mi parte, dice Boaz, porque me interesaste, hay un pariente más cercano que yo, que puede ser un hermano mayor de Boaz, ¿se entiende? Porque era por edad quien tenía que hacer la redención.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice, pasa aquí la noche, acóstate ahí mismo, quédate quietita, y cuando sea de día, si él te redimiere, si este pariente más cercano, bien, redímate, ya tenés quien te redime, que sea tu redentor. ¿Viste? ¿Se dan cuenta de la palabra esta? Redención, redentor. Mas si él no te quiere redimir, yo te voy a redimir, aun cuando no me toca, por gracia, te demuestro gracia, yo te redimo. Viva Dios, viva mi Dios, yo te redimo, viva mi Dios. Entonces descansa, pues hasta la mañana. ¿Lo van entendiendo cómo lo que pasó hasta ahí? Entonces, ¿qué hizo Ruth? Ruth hizo eso, se durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que amanezca, antes del alba, y vimos estas analogías de la estrella del alba o la estrella de la mañana. Se levantó antes que pudieran reconocer unos a otros para que no hablaran todos, porque la vieron a Ruth saliendo del lugar donde se acuesta Boaz, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Quería mantener su reputación de una mujer virtuosa. Si hubiera hecho eso Ruth, que ella tenía la idea de hacer, porque Noemí se lo puso en la cabeza, no hubiera sido considerada tan virtuosa, ¿se entiende? Lo que hizo Boaz es como proteger su reputación y ordenarla en cómo se tenía que hacer según la ley las cosas, y mantuvo su reputación. Y acá hay algo controversial. Fíjense, lo que leyó recién la Juli, lo dijo como está en el original, hay ciertas versiones que están cambiadas. Dice, después le dijo, quítate el manto, antes que se fuera, el manto que tenía sobre ella, se lo quitó, y le dio ahí 6 medidas de cebada, creo que la Juli lo leyó en kilos, de cuánto de cebada ella, y se lo puso encima y se fue a la ciudad para que se lo llevara a su suegra. Está pagando ahí un pequeño pago a su suegra por Ruth. Está haciendo un pago inicial, como le estoy reservando a Ruth para mí. Hizo un adelanto del 20%, básicamente, Boaz ahí, y se lo llevó a su suegra. A él lo da a entender ahí Boaz, que dice, para que no vayas de nuevo a tu suegra sin nada. En el versículo 17 lo vamos a leer, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Sí? Entonces le dio como un adelanto de pago, reservándola a Ruth, básicamente. Fíjense en el versículo 15, volvemos ahí, dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo, y teniéndolo ella, le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Juli, lee tú, versículo 15. Dice, luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Bien, ¿quién dice que regresó al pueblo en la versión de la Juli? Él, ¿Y qué dice en mi versión ahí que la están viendo en la pantalla? que ella, ¿no? Bien. El original en hebreo dice, y él se fue a la ciudad. Y él se fue a la ciudad. ¿Por qué está la traducción ella? Los que no saben el original en hebreo. En hebreo, lo que tiene el idioma hebreo, que a través de el verbo, vos sabés si es femenino o masculino quien lo está haciendo. En español no tenemos esto. Se fue, lo puedes utilizar con mujer y con varón. Hebreo no tiene eso. Hay una configuración diferente si es hombre o si es mujer. Si son muchos hombres, una configuración. Si son muchas mujeres o plural de mujeres, otra configuración. El verbo se escribe diferente. En el original, en hebreo, y esta es una discusión, yo lo dejé en un comentario. Fíjense. Vamos al versículo 15. Y dejé en los comentarios porque estaban diciendo, ay, ¿cuál es el King James, la versión del Rey James, dice de que es él y después lo cambia a ella. Dice, vayavo, eso es conjugación para masculino.
Si hubiera sido mujer es vetavo, hubiera sido con una tet ahí en el medio. Si hubiera sido ella se fue a la ciudad, ¿sí? Yavó a ir y vino a la ciudad. Entonces, ¿cómo sería originalmente? Es él. Fíjense de que ahí las versiones que dicen ella está mal, ¿sí? Póngalo ahí, es él. Es él el que va a la ciudad. ¿A dónde va Noemí? ¿Dónde va Ruth? A la casa de Noemí. Está en la ciudad, no sabemos dónde está la casa de Noemí, pero sabemos que está yendo a la casa de la ciudad. A la casa de Noemí, de su suegra. Boaz es el que va a la ciudad. ¿Hace alguna diferencia? Sí o no. No sé. Usted tómenlo en consideración. Él va a la ciudad a resolver el asunto para ver si el otro lo quiere redimir o no a Noemí, ¿cierto? Pero es él. Él va a la ciudad. Y fíjense cómo le pregunta, tremendo cómo le pregunta a Noemí cuando llega a la casa. Fíjense, este es re pintoresco. Versículo 16. Vamos a leerlo en el original hebreo. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Fíjense en el original en hebreo. Versículo 16. En el original en hebreo, ¿saben qué pregunta le hace Noemí a Ruth? La misma pregunta que le hizo Boaz a Ruth cuando se dio cuenta y se despertó que había una mujer tirada a los pies de él. ¿Quién eres? No le pregunte, ay, ¿qué hay, hija? Le preguntó, ¿quién eres? ¿Por qué le pregunta quién eres? Acuérdate que quieren saber, cuando preguntan quién eres, el ángel que luchó con Jacob le estaba preguntando la identidad, ¿cierto? Cuando Boaz le pregunta a Ruth, le está preguntando su identidad. Y cuando Noemi le pregunta a Ruth, no le pregunta qué hay, le pregunta quién eres. Te voy a poner acá en el original. ¿Estás viendo? Dice, Betabo, esta es la forma de la mujer, ¿no ves? Beyabo, no, Betabo. Y vino a su suegra, a Motá, y le dijo, y ella le dijo a la suegra, Miat, ¿quién eres? La misma pregunta que le hace Boaz, no es qué hay. Tiene mucho más sentido cuando entendés que, la misma pregunta que le hace Boaz, ¿quién sos? ¿Quién sos, mi hija? Perdón, pero, o sea, ¿no la reconoce? ¿Qué le está preguntando? Si ya es la esposa había de hecho? vos. Eso, le está preguntando su identidad. ¿Tenés el apellido nuevo o no tenés el apellido nuevo? Ah, entiendo. ¿Se entiende? Tenemos que ponernos en el contexto histórico de cómo hablaban, en el contexto histórico de cómo se escribía. Le está preguntando la identidad, le está preguntando, ¿tenés apellido nuevo? Es decir, ¿tuviste relaciones con él? Es decir, ¿ya te casó? ¿Tenés apellido nuevo? Eso le está preguntando. Y con las traducciones que están un poquito, a ver, vamos a ir a la Reina Valera. Ah, es la Reina Valera. Traducción fea. Como preguntándole si había consumado, vamos a decir. Sí, se hubiera consumado porque una vez que consumabas ya estabas casada. No de la mejor manera, pero ya era considerada casada. Básicamente le está preguntando, ¿ya sos esposa? Mira, esta traducción dice también ¿qué tal hija? No, no le preguntó eso, ¿qué tal hija? Preguntó ¿quién eres? Vamos a ver si hay alguna versión. A ver, en la Biblia de las Américas. ¿Alguna de sus versiones dice quién eres? La traducción. Mira, este también. ¿Cómo te fue, hija mía? No, no preguntó eso en el original. Le preguntó es quién eres, no cómo te fue. ¿Alguno de ustedes tiene la versión que diga quién eres? No. No, En A el ver, mío también. Reina Valera antigua. A ver. ¿Qué hay? Dice en el mío. ¿Qué hay? Claro, hija no, mía? mía, le está preguntando quién eres. ¿Qué pues, hija mía? No, le está preguntando quién eres. Estoy buscando las diferentes versiones para ver qué.
Porque tiene mucho más sentido cuando le pregunta quién eres, ¿se entiende? Porque está en un contexto bíblico donde esas preguntas eran, ¿cuál es tu identidad en realidad? Lo vemos en el ángel con Jacob peleando, lo vemos en Boaz preguntándole a Ruth quién es, pero también su suegra preguntándole la misma pregunta, ¿quién eres? Hija. O sea, no es que no le reconoció, pero le está diciendo hija. Le acaba de decir hija cuando la mandó a acostarse con Boaz y le está diciendo hija ahora, no es que no le reconoció, le está preguntando, ¿cuál es tu nueva identidad? ¿Quién eres, hija? Le pregunta. A ver, Reina Valera, Yo la revisa. tengo. No, yo la ¿Sí? tengo. ¿Sí? Léelo, como dice. ¿Desde qué versículo? ¿Quién está hablando? ¿La Ann? Flor. Ah, Flor. El 16, estamos viendo si alguna de las traducciones al español dice quién eres y no cómo te fue, qué tal, hija. ¿Se dieron cuenta de las traducciones horribles? Ah, pero el Ruth, ¿no? Ruth 3. Sí, en Ruth 3:16. Dice, a eso de medianoche el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada en sus No, pies. el 16, versículo 16. Ujú. Ah, porque acá sí le dice quién eres. Pero no, acá no. No, en el ¿Cómo 16 te ha no. ido? Claro, ¿se dan cuenta? No, no pregunta cómo te ha ido, qué tal, cómo estás. No, le pregunta quién eres, hija. ¿Quién eres, hija? Es decir, ¿cuál es No tu es- nuevo estatus? En el mío dice, ¿qué sucedió, hija mía? Que Sí, sería un poco más está parecido. horrible. No, está horrible esa traducción. ¿Quién eres? Es la misma pregunta que le hace Boa. Entonces, ¿por qué lo traducen diferente? ¿Quién eres, hija? Eso le pregunta. Básicamente está preguntando cuál es tu nuevo estatus. Entonces, vemos de que vamos a seguir versículo 16 hasta el final. Dice, ¿quién eres, hija? ¿Qué pasó, hija? No, no le pregunta. Y Ruth entonces le contó todo lo que había sucedido. Le contó, mirá, no nos acostamos, sino que me dijo de que iba a ir a la ciudad porque había otro lugar para redimirse y me dio esta cebada para que trajera de regalo. Básicamente hicimos las cosas, él hizo que hiciéramos las cosas bien. Y añadió, versículo 17, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías a tu suegra. Entonces Noemí le dijo, la suegra le dijo, espera un poco, Eso, hija mía. Noé, pregunta. Sí. ¿Le dio la cebada como para que piense que fue a trabajar y no acostarse con él? No, ¿O es una qué? parte de un pago, ¿Pero por qué? porque para casarse con una esposa en la antigüedad tenías que pagar por la esposa. Ah, está. Por eso en hebreo todavía esposo, hasta el día de hoy, cuando vos le preguntás a mi hermana, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está o cómo es el nombre de tu esposo? ¿O qué? Se utiliza Baal. Baal significa dueño. Hasta el día de hoy es dueño. Y hasta el día de hoy, dueño significa esposo. Puede ser dueño de un negocio o tu dueño. ¿Por qué? Porque te compró. Y todos dicen, ¡ay, qué horrible! Que dicen, no, porque es un idioma antiguo. Viene de los esclavos y viene de todas estas costumbres. El que te compra o te redime es tu esposo y pasa a ser básicamente tu dueño, porque te compró, pero significa esposo al mismo tiempo. ¿Y hoy Y al en día mismo- se sigue haciendo? ¿Se siguen comprando? No, Ah, no se compra, pero cuando vos te casas, firmas puede ser simbólico o hay todavía familias que lo siguen haciendo, familias de mucho, mucho dinero que lo siguen haciendo, firmas un escrito que se llama ketubá o el escrito, y esa ketubá tiene un valor. ¿Qué valor tiene? Que en el caso de que le pase algo al esposo o que se vayan a divorciar, vos dejas ese dinero separado para tu esposa para que ella se pueda mantener. Hay en museos judaicos y de matrimonios así más conservadores y ortodoxos de ketubot, de escritos del casamiento cuando firmas de billones de dólares, ¿sí? Entonces, el escrito se sigue haciendo. El escrito se sigue haciendo, se sigue poniendo un valor que el novio está pagando para su esposa. ¿Estoy pagando como si mi esposa fuera una cosa? No, estoy pagando para que el día que yo no esté o en el medio hay un divorcio, mi esposa tiene que tener este dinero que yo le doy separado y que queda separado para que ella no quiere
desemparada, porque yo estoy agarrando su tiempo y trayéndola conmigo a vivir y ahora es mi esposa, está bajo mi ala, entonces yo la tengo que proteger y este dinero que es separado para el día que nos divorciemos, para su protección, para su cuidado financiero. Hay gente que dice de afuera que dice, eso es comprar una mujer. En realidad no, a mí me encantaría si yo me caso que me dejaran eso separado para si me pasa algo. No creería que me están comprando porque yo tengo que aceptar primero eso. Entonces no es que me compra, sino que tiene que haber de mi parte una aceptación. Yo puedo decir no. Hasta puedo decir no en el dinero que me está queriendo dejar. Yo lo considero como un orden, por las dudas le pasa algo al esposo, y si vos te quedás con hijo y todo, como un resguardo para después darle un futuro a tu hijo y a tu propia vida. Yo lo vería más desde esa parte y no como las que dicen, wow, no, te está comprando como una cosa. Lo vería como un colchón que me deja mi esposo por las dudas pase algo. Cada uno lo toma como quiere, lo prefiero ver como un colchoncito que mi esposo me deja por las dudas pase algo. ¿Se entiende? Lo veo más como un acto de amor que como un acto, y como un acto simbólico también de lo que Jesús después hizo, dio su vida, es decir, pagó un precio alto, no pagó en moneda, pagó en sangre, con su propia vida el precio por nosotros. ¿Y qué es lo que después dice en Efesios? Ame a sus esposas, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y si es posible, tenés que dar la vida por tu esposa, porque Cristo también dio la vida por su esposa. Ese es un precio alto. Ese es un precio alto. Y si vamos a los hombres de hoy, no creo que haya muchos hombres que estén amando a sus esposas como Cristo amó su iglesia y esté dando su vida por su esposa. Entonces, si vamos a poner las cosas y vamos a criticar de los dos lados, veamos también esto. ¿Está pagando un precio alto realmente por estar con vos, tu esposo, como Cristo pagó el precio alto con su propia vida, su sangre, para pagar esa que tú vas o ese compromiso o esa boda? ¿Se entiende? Entonces sí, se pagaba. Entonces lo que creo que está haciendo vos ahí no es haciendo la que hay, que nadie se entere. Le estaba mandando a decir a Noemi, este es el primer adelanto del pago de Ruth. Te estoy dejando señada a tu nuera, básicamente. El primer pago de lo que debería pagar por desposarla a Ruth. ¿Y qué dice Noemi para cerrar esto? No, disculpa, Soyan, sería como Ann, como una especie de testamento, ¿no? Algo así, por así sí, decirlo. la Ketubá es un escrito que básicamente dice un escrito que protege a la mujer. En el judaísmo de hoy, la Ketubá no es un testamento, es un escrito que protege a la mujer. Que le da a la mujer el derecho después de, por ciertas circunstancias, divorciarse. Hay muchísimo de protección a la mujer en la Ketubá. Eso está buenísimo. El valor que teóricamente ahora es simbólico, pero muchas familias le siguen poniendo en millones de dólares. El casamiento la Ketubá tiene millones de dólares escrito de dote. Pero se ven, digamos, los compromisos que adquieren esposa y esposo, sigue siendo un compromiso, es un acuerdo. Y en acuerdos no es como lo que hoy tenemos considerado. Si hoy realmente vemos el nivel de suceso o de éxito de los matrimonios, está por el piso el nivel de éxito de los matrimonios. Porque, primero, nos quejamos de todo lo que hay que hacer en el matrimonio y todo, pero desde los comienzos, desde la instauración del matrimonio, y que Dios instauró ese matrimonio desde que creó a Adán y Eva en el Génesis 1, a partir del versículo 26, cuando crea a Adán y después que la crea a Eva y que dice que va a dejar a su padre y a su madre y van a ser una sola carne, hay un compromiso, hay una rendición de cuentas entre ellos dos. Cuando en la modernidad nos tratan de instruir de que, bueno, ya no me gusta me voy, deja de haber todo esto de que tanto hombre como mujer tienen compromisos en el matrimonio. Tanto hombre como mujer tienen derechos, pero compromisos. Entonces tienen que haber ciertas renuncias. Fíjate que la primera renuncia la hace el hombre. Vas a dejar a tu papá y a tu mamá. No vas a hacer más de esa familia y tienes que conformar una familia nueva. O sea, lo primero que hay en ese versículo es una renuncia. Vas a renunciar a tu padre y a tu madre, lo vas a dejar y te vas a unir a una mujer y vas a hacer una sola carne con una mujer. Hay un montón de explicaciones de por qué hoy científicamente se llama una sola carne.
Porque si voy a decir, bueno, una sola carne significa que van a tener relaciones. Sí, pero ellos no mantienen unidos como dos perros que están unidos cuando tienen relaciones y quedan unidos. Se separan, quedan unidos solamente durante el acto del coito, ¿no? Después no son una sola carne. Hoy entendemos científicamente que sí. Esto lo voy a dejar para explicar porque es contenido no apto para todo público. Lo vamos a dejar para cuando no esté grabando, lo vamos a hablar entre nosotros por qué científicamente hoy se entiende que es una sola carne. Pero hay entonces una renuncia y también hay un nuevo estado. Soy una no sola carne con mi esposo. Entonces esto de decir, si soy una sola carne con mi esposo, no está tan fácil separarse, ¿cierto? Porque una parte de mí estaría cortando. Por eso después en Efesios Pablo dice, el que ama a su esposa se habla a sí mismo, porque son una sola carne. Entonces estás amando a tu propio cuerpo cuando estás amando a su esposa. Y dice, y a esposos también anden de esa manera y sean sumisas con sus maridos de esa manera también, porque es tu propia carne. O sea, no están separados. Por eso Jesús decía esto de que cuando los fariseos y los escribas le hacían estas preguntas de que si una mujer se casa y después se le muere el esposo, se vuelve a casar y se muere el esposo y se vuelve a casar y se muere el esposo y tiene 7 casamientos en la vida postrera, cuando la resurrección de los muertos, ¿esposa de quién va a ser? Y Jesús les quería hacer entender de que esas reglas ya no juegan en la vida postrera, juegan para esta vida. Juegan para esta vida una sola carne, y que si es por Dios que no se separe el hombre de la mujer, pero a pedido de las personas, después Moisés tuvo que instaurar el divorcio. Porque Dios no creó al hombre y la mujer para que se separen, sino para que sean una sola carne. No sé si eso lo sabían. Y que empieza a poner reglas Jesús de, bueno, ¿cuándo se separa una mujer del hombre? Cuando el hombre adultera, y es repudiada la mujer y el hombre ya no quiere estar y le dice, bueno, yo no quiero estar con vos porque ya estoy con otra mujer. Ahí sí le podés dar carta de divorcio y decir, quédate libre. Eso Jesús lo instruyó, ¿cierto? Si tu esposo adultera y te dice, ya no te quiero más como esposa, dale carta de divorcio, así la dejas libre y esa mujer puede casarse con otro hombre. Es la única forma que aceptaba Jesús de que la mujer se separara, o que se separara el matrimonio, ni siquiera es la mujer, el matrimonio. Porque estos son una sola carne. Hoy no tenemos en cuenta eso. El tema de relaciones interpersonales, relaciones sexuales, matrimonio lo tenemos como algo tan leve y es por eso que nos dañamos tanto en las relaciones. Que para Dios no es leve. Para Dios es, te uniste con ese esposo, sos una sola carne con ese esposo. Espiritualmente hablando también. ¿Se entiende eso? Hoy es tan leve para nosotros las relaciones, al tener una aplicación para encontrarte con cualquiera y tener relaciones sexuales. Y después lo ves en el otro lado, ¿están siendo exitosos nuestros matrimonios? No, porque cada uno quiere hacer lo que quiera. Cuando realmente era renuncia y compromiso nuevo, un nuevo compromiso. El varón en la antigüedad tenía que dar muchísimo dinero para poder estar con una mujer en casamiento. Y tenía que firmar ciertas cosas que lo dejaban atado a, si vos repudias a esta mujer, la vas a tener que dejar bien parada para repudiarla, pero te vas a tener que divorciar y dejarla libre para que se case con otro, pero vas a tener que pagar un montón para divorciarte. ¿Te das cuenta que había ciertas responsabilidades que había que tomar si te casabas? ¿Te das cuenta? Porque vos dijo, bueno, vamos a hacer esto correctamente y no a hacer como tu suegra está queriendo que hagamos, de que te dé un hijo y que, bueno, yo quede atado a vos, pero lo vamos a hacer bien, para que no dejes ser de una mujer virtuosa como todo mi pueblo hoy te considera, Ruth. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo vos la ordena, Ruth? Versículo 18, que termina todo. ¿Se entiende por qué a mí no me gusta mucho el papel de Noemí como suegra? No, quería decir algo. Sí. Que Dios justamente es un Dios de orden. Jesús es Sí. un Dios de orden. Entonces, por eso también habla del matrimonio así, ¿no? Porque si vos te casás, supuestamente no. Así va a ser, tu vida va a ser enriquecida junto con tu marido. A eso voy. Es un Dios Hay un de orden y espiritualmente las personas que no entienden esto, cuando llega Jesús y Jesús empieza, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu entendimiento, en tu alma, todo empezás a entender el orden ese, empezás a entender, y sé que anticuado, hoy todo el mundo tiene sexo afuera del matrimonio,
o antes de casarse. Y uno dice, no, porque yo quiero guardar mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo para la persona con la que tenga que estar casada. Y el acto sexual es dejado para el casamiento. Hay personas que esto lo llevan a, ni nos vamos a besar, ni nos vamos a tocar. Y muchas personas entienden eso de que es extremo. No, no es extremo, porque cuando te empezás a besar y a tocar, a agarrar manos, a abrazar, estás ahí de que algo pase, ¿sí?, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué si sabemos si nos vamos a casar, no dejamos esto para él? Entonces, dos personas que espiritualmente entienden esto, no van a estar jugando con juegos. Si total saben que se van a casar, ¿o no? Y hacen de la época del compromiso una época muy reducida. Por eso hay personas que entienden que esa es la persona que Dios reservó para vos. Los dos entienden eso, pasan 3 meses y se casan. Entendieron de que esta es la persona para mí, esta es la mujer para mí, este es el hombre para mí. ¿Para qué vamos a estar esperando 2, 3 años, dando lugar a que cualquier otra desorden acontezca? Si no, bueno, dejemos las cosas en orden, pasan 3 meses, ordenamos todo, nos casamos. Y hay personas que ven a esto como, ay, es muy pronto, y hay otras personas que dicen, no, este es el orden real. ¿Por qué? Porque después queremos que nuestro matrimonio sea bendecido, porque va a estar bajo el orden de Dios. No porque Dios sea un Dios malo, sino un Dios de verdad. Y cuando estamos en la verdad es donde Dios nos puede prosperar, donde podemos recibir bendición de Dios, porque también podemos entender verdades espirituales. ¿Se entiende esto? Por eso, dos personas que no conocían, por ejemplo, de Dios, que no tenían a Jesús como Señor y Salvador, y vienen siendo novios, y están teniendo relaciones íntimas antes de conocer a Jesús, por lo general, se vuelven a separar, se ordenan y después se casan. Y lo entienden, y lo ves a muchos noviazgos que entendieron esto, para honrar ¿a quién? A Jesús, porque ahora entiendo este amor que tengo con Cristo y cómo Él me redime, entonces ahora me separo, si total después nos vamos a ordenar y nos vamos a casar, nos guardamos para Cristo los dos, para después ser unidos bajo ley espiritual. ¿Se entiende esto? Algunas personas lo entienden, otras personas no lo entienden a esto. Pero por lo general, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en vos, lo ves muy clarito. No sé si les ha pasado a ustedes, a todas que han tenido un proceso de decir, guardo mi cuerpo para Cristo. Empiezan a tener un proceso de decir, lo veo claro. Entiendo que eso está reservado para el matrimonio. Y cuando ves vos hoy la tasa de divorcio que hay en los casamientos, y ves las estadísticas que hay de las personas que han tenido sexo prematrimonial y sexo solamente en el matrimonio, ves que un matrimonio que empezó con sexo prematrimonial, a los 2 años muchas veces el 50% estaba hablando de divorcio. Hay una ley espiritual ahí que se quebró. Entonces que no hay un orden que pueda dar prosperidad y sustento a esa unión. Matrimonios que no tienen sexo prematrimonial, por lo general tienen mucho más alto a tasa de éxito, de permanencia, de subsistencia en los años. No porque no sea honroso, porque esas cosas se hacen siempre en escondidas. No, es porque ya no estamos escondiéndonos de las personas, estamos honrando a Dios. Es diferente, no es por lo que otros dirán, sino por lo que yo hago por mi Dios y lo que mi Dios hace por mí, y cómo yo quiero presentarme ante mi Dios. No lo hago por temor, lo hago por amor. Lo hago por separación, lo hago por entendimiento de un Dios que bendice, que prospera, y un Dios que me hace caminar de cierta manera para mi propio bien, no para mi mal. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si alguna de ustedes o quien está viendo este video está en esa situación, llévelo ante Dios. Que sea Dios, que no sea ni yo ni ninguna iglesia, que sea el mismo Dios instruyéndote sobre esto. Que sea el Espíritu Santo poniendo su entendimiento dentro tuyo. Así podés ordenar esa parte de tu vida también. ¿Sí? Terminamos acá. Fíjense, hay una cosa muy hermosa que Boaz le dice a Ruth antes de que la mande a ir a que se vuelva a casa de su suegra. Le dice, bendita seas tú en el nombre de mi Dios, porque mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero hay una cosa acá, hay uno delante de mí en orden de redención, que te tendría que redimir.
Si vemos que él no te quiere redimir, no te preocupes, yo te voy a redimir. ¿Tengo la obligación de redimirte? No, pero lo mismo lo voy a hacer. Eso se llama gracia. Aun cuando no lo mereces, aun cuando no te toca, aun cuando no tenés la obligación de hacerlo, ni el derecho de la otra persona de hacerlo, lo haces por amor. Eso es gracia. Y esa es la mejor imagen que tenemos de Jesús. De su vida en la cruz. De él poniendo su vida. Y él dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy a mi vida. Lo que está haciendo Boaz, nadie me está obligando a redimir a Ruth. Yo la estoy redimiendo porque quiero. Porque he hallado en ella mujer virtuosa. Y aún cuando quería hacer las cosas desordenadas, lo ordenamos y entendió y vamos a hacer las cosas bien. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que Boaz hace totalmente diferente a lo que hicieron sus antepasados? Primero, los antepasados de Ruth. ¿Quiénes tenemos de antepasados a Ruth? Tamar y Judá. Tamar y Judá. Tamar, siendo la nuera de Judá, se viste prostituta, se tapa la cara y lo engaña a Judá y termina quedando embarazada de su suegro. Y tiene a Zaré y a Efes, que están en la genealogía de Ruth, ¿cierto? Del pueblo de Moab. No, sí, de los moabitas. No, de moabitas viene de la genealogía de Boaz. Disculpen. Efes y Zaré están en la genealogía de Boaz. Pero también tenemos la genealogía de Moab. Los moabitas del pueblo del que venía Ruth, que viene de Lot, embarazando sus hijas. Las hijas embriagándolo a Lot. Y teniendo relaciones con su padre, porque creían que ya no había más hombres en la faz de la tierra. Y pone a ese hijo, que son bastardos, son hijos de incesto. ¿Se dan cuenta que Boaz se comporta totalmente diferente a los antecedentes de Ruth y a los antecedentes del mismo? Hace una redención hasta de su historia, de su genealogía. Hace una vuelta de rosca. Boaz tenía todo tendido ahí a la mano para dejarlo embarazada a Ruth y que Ruth le diera descendencia, de una mala manera, y ordenó las cosas. Y por gracia, aun cuando no le tocara, porque había otro delante de él para redimir a Ruth, él lo iba a hacer igual. ¿Sí? Terminamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves para la reunión de oración. Anoten todas sus dudas. Compártela en el chat de Estudio Bíblico, en el WhatsApp de Estudio Bíblico, que es un chat abierto. Cuando hablemos en el chat, tratemos de mantener todo dentro de las charlas de el capítulo o la porción bíblica